Durante la Guerra Fría, más específicamente luego de la Revolución Cubana en 1959, la República Socialista Cubana realizó una gran cantidad de planes y proyectos con el fin de expandir la revolución a otros países de Latinoamérica para liberarlos del dominio estadounidense y establecer regímenes comunistas a imagen y semejanza de la dictadura de Fidel Castro. Estos planes involucraron invasiones o financiamiento, entrenamiento o ambas cosas para grupos guerrilleros locales. Se trata de uno de los episodios más desconocidos de la historia militar de Latinoamérica. Por esta razón, hoy te hablaré sobre las intervenciones cubanas en Latinoamérica. Cuando ocurrió la Revolución Cubana, Colombia era un país fuertemente herido que todavía no había sanado completamente de un sangriento periodo de guerra civil conocido como la violencia. La violencia fue una larga guerra civil colombiana de baja intensidad que ocurrió desde los años 20 hasta finales de los 50. En teoría, ya para este punto, la violencia había terminado, pero las tensiones sociales que inspiraron a este conflicto todavía estaban muy presentes en la sociedad colombiana, por lo que solamente era cuestión de tiempo para que la bomba explotara de nuevo. En este contexto, la Revolución Cubana le vino como un anillo al dedo a los sectores más radicales y de izquierda, quienes anhelaban reanudar el conflicto interno en el país. Entre 1962 y 1964, un grupo de estudiantes colombianos fueron llevados a Cuba, en donde recibieron educación socialista y entrenamiento guerrillero. En el 64, estos estudiantes colombianos regresaron a su país y fundaron el Ejército de Liberación Nacional, mejor conocido como el ELN, un grupo armado que fue y es, a día de hoy, uno de los principales protagonistas del conflicto interno armado en Colombia. A pesar de que a día de hoy todavía existe, está muy debilitado, o al menos eso se piensa. Desde el 64, el ELN recibió esporádicamente apoyo material desde Cuba. Sin embargo, con el tiempo, este grupo terminó separándose de la postura cubana de revolución, metiendo en su ideología elementos religiosos y creando el llamado comunismo cristiano. En los últimos años, el gobierno cubano ha servido al gobierno colombiano como un intermediario en las negociaciones de paz o conversaciones en general con este grupo. Pero por supuesto, la injerencia cubana en Colombia no terminó aquí. Años más adelante, cuando La Habana se percató de que el ELN se había convertido en un grupo demasiado independiente, pasó a darle apoyo a otro grupo armado de izquierda, el M-19. Este grupo había sido creado luego de un fraude electoral en el año 1970, y en teoría, y a diferencia de otros grupos como el ELN o las FARC, no eran comunistas, sino simplemente socialistas que querían, entre comillas, una democracia más libre y transparente. A pesar de esto, no se tiene constancia desde cuándo exactamente, pero este grupo recibió entrenamiento guerrillero en Cuba y recibió armamentos y otros materiales militares de los cubanos. Esto causó que en 1981 las relaciones entre Colombia y Cuba llegaran a su punto más tenso, cuando los cubanos intentaron desembarcar armamentos y combatientes para el M-19 en la costa pacífica colombiana. El ejército colombiano logró reaccionar a tiempo y capturó esta expedición. Como consecuencia de esto, ese mismo año, el presidente de Colombia, Julio César Turbay, acusó a los cubanos de interferir en los asuntos internos de Colombia y rompió relaciones con la isla. Cuba, por su parte, a pesar de que los guerrilleros capturados confesaron el apoyo cubano, nunca reconoció su participación en este conflicto. Esta fue la intervención cubana en Colombia. Si te gustó el video y tienes más interés en aprender sobre las injerencias de Cuba en Latinoamérica en los años 60, 70 u 80, te invito a visitar la lista de reproducción de esta interesante miniserie del canal. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.